Hola, mi nombre es Jamie Alejandra García Rodríguez y el día de hoy les voy a platicar la práctica 1 que elaboramos en Laboratorio Integral 1-6W. La primera práctica fue calcular la viscosidad de fluidos newtonianos. Como ya lo mencioné, pues la práctica tiene como finalidad determinar la viscosidad de los fluidos newtonianos empleando los viscosímetros capilares de Oswald y Cannon-Fiske. Primero es importante mencionar qué es la viscosidad. La viscosidad es una propiedad muy importante que poseen los líquidos que describe la resistencia que tiene un líquido para el flujo, para fluir, para moverse libremente. Es este esfuerzo que jala básicamente a los fluidos de no moverse libremente. ¿Pero qué es un fluido? Un fluido son sustancias que se forman constantemente al estar sometidas a esfuerzos cortantes. Y de aquí existen dos tipos de fluidos newtonianos y no newtonianos. En este caso, trabajamos con fluidos newtonianos, que son los fluidos que más constantemente estamos en contacto. Los fluidos newtonianos se caracterizan porque su viscosidad solo varía en respuesta a un cambio de temperatura o presión, no tanto por un esfuerzo cortante. Para medir la viscosidad del fluido se utilizan los viscosímetros. En esta práctica pues utilizamos, como ya le mencioné, el de Oswald y el de Cannon-Fiske. Además de los viscosímetros, utilizamos también un termómetro para medir la temperatura de las sustancias, un vaso de precipitado de 50 mililitros, una pipeta de 2 mililitros, un cronómetro y una jeringa. En cuanto a las sustancias estudiadas, fueron agua, alcohol y acetona. ¿En qué consistió la práctica? Comenzamos a trabajar con el viscosímetro de Oswald. Bueno, primero utilizamos una sustancia de referencia, que en este caso fue el agua destilada. Esta sustancia no se estudió, solamente funcionó como una sustancia de referencia para calibrar nuestro aparato. En ambos casos. Primeramente, nosotros tiene dos ranuras, es una especie de U, por aquí lo van a estar viendo el de Oswald. Entonces, primero por la ranura que es más ancha, nosotros vertimos el agua destilada para después succionar desde el otro lado, desde la ranura más delgada, succionar el agua y que subiese. Una vez subiese hasta la última muesca, que es la última marquita, aquí lo voy a estar colocando, la última marquita, que está hacia arriba, dejamos caer el líquido. Una vez que tocase la primera ranura, la primera muesca, tomamos el tiempo hasta que llegue hasta la siguiente ranura. Tiene que pasar por una burbuja y después va a tocar la última muesca. Por gravedad va a bajar. Y después de ahí va a pasar por un tubo capilar muy delgado. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado porque hay que ser bastante abusados con el tiempo, ya que así de bolón se va el agua, baja muy rápido y ya le ponemos tiempo. Eso fue para tener nuestra sustancia de referencia, para calibrarlo, porque más adelante vamos a utilizar ese dato para operaciones. Y bueno, por aquí después calculamos con las otras sustancias. Cabe mencionar que antes de nosotros echar el líquido a los viscosímetros es muy importante tomar la temperatura, porque es un dato que también nos va a importar, ya que la viscosidad depende de la temperatura. Es muy importante mencionar eso. Bien, hicimos el mismo procedimiento para el alcohol y la acetona. Vertemos el alcohol por la ranura más ancha, succionamos con la jeringa para que suba el líquido hasta la última muesca, tomamos el tiempo una vez haya tocado esa muesca hasta la siguiente, y ese va a ser el tiempo que nosotros debemos de tomar en cuenta, anotarlo. Nosotros elaboramos 2 veces con cada sustancia. Lo mismo sucede también con el viscosímetro de Cannon-Fiske. Lo calibramos con agua, echamos en la ranura más ancha, vertimos en la ranura más ancha el agua, succionamos con la jeringa hasta que suba la última muesca,
pasa la burbuja y a la última, hasta la siguiente muesca. Ese es el tiempo que nos va a tomar. Anotarlo, igual para el alcohol, igual para la acetona, tomar en cuenta también sus temperaturas, es muy importante. Bueno, por esta parte les voy a dejar los datos que nosotros obtuvimos. Bien, nosotros utilizamos esta fórmula de aquí, que es viscosidad igual a la constante multiplicada por la densidad y por el tiempo. La constante K depende de muchos factores, como es la gravedad, la altura, bueno, muchísimos otros factores, pero al ser estos constantes, pues con nuestra sustancia de referencia vamos a calcular esta constante. Y bueno, aquí dejo la fórmula de K, que es la densidad del agua, la viscosidad del agua, obviamente buscándola en bibliografías, a la temperatura a la que nosotros tenemos nuestro líquido. No vamos a buscar otra temperatura, sino a la temperatura que nosotros calculamos con el termómetro el día que hicimos la práctica, sobre la densidad a esa misma temperatura y por la temperatura del agua. Perdón, por el tiempo del agua. Entonces es agua sobre viscosidad multiplicada por el tiempo. Bueno, las unidades nos van a dar en metros cuadrados sobre metros cuadrados. Y bueno, en base a esto, ya teniendo nosotros el dato de K, ya nosotros podemos calcular la viscosidad de ambas sustancias. Es tan sencillo como simplemente sustituir el valor de K. El valor de K va a ser diferente para cada viscosímetro, ya que al menos nosotros sí obtuvimos valores distintos de K para diferentes viscosímetros, dependiendo pues de los datos que obtuvimos de la sustancia de referencia, que fue en este caso agua. Entonces, bueno, aquí les dejo los datos que obtuvimos para el viscosímetro de Otwell, el valor de la viscosidad para el alcohol a 20 grados centígrados y la acetona a 17 grados centígrados. Y aquí también pueden ver el valor real que encontramos en las bibliografías. Y bueno, más o menos hacemos una comparación. Lo mismo sucede para el viscosímetro de Cannon-Feske. Calculamos K con la misma temperatura a la que estaba cuando lo introducimos en el viscosímetro de Cannon-Feske, que fue, creo que me parece también 20 grados centígrados. Entonces calculamos K, buscamos la densidad y la viscosidad en diferentes bibliografías a esa temperatura, sacamos el valor de K y calculamos los valores de la densidad. Se me olvidó recalcar que los valores de la densidad para las sustancias estudiadas también se deben buscar en bibliografías a la misma temperatura a las que les medimos a la hora de hacer la práctica. Elaboramos el mismo procedimiento, las mismas fórmulas se llevan a cabo y bueno, aquí les voy a dejar también los resultados y al lado el valor real que encontramos en las bibliografías. Bueno, sin más preámbulos, voy a dar mi conclusión. Sinceramente, consideré que esta práctica va a ser muy difícil para mí, ya que yo tengo muy poca experiencia en laboratorio debido a que, pues, por esto de la pandemia no tuve la facilidad de ir a un laboratorio. Entonces, yo pensé que iba a ser un poquito más difícil, pero no, al contrario, fue bastante sencillo. Creo que hacerlo me ayudó también a entender muchas cosas, cómo es que funciona un viscosímetro, también cómo se ve afectado por diferentes factores. En general me gustó mucho la práctica, aprendí demasiado y me gustaría recalcar también que yo sé que los valores de pronto no son iguales, idénticos, pues no, porque depende de muchos factores que están fuera de nuestro alcance. Bueno, sin más preámbulos, muchas gracias y nos vemos en otro video.